Damos gracias a Dios por este hermoso tiempo que tenemos en el cual nos encontramos reunidos en este lugar y sabemos que Dios es fiel. ¿Cuántos dicen Dios es fiel? ¿Ah? Dios es fiel. Vamos a hoy compartir una enseñanza en continuación de lo que el pastor Raúl nos estuvo pidiendo a cada uno de los predicadores. Sabemos que hay una necesidad de conocer al Dios que adoramos. Esta es una realidad que nos compete a nosotros, los hijos de Dios. Seguramente, si en esta reunión se encontrara alguien que no es del cuerpo de Cristo, todo lo que tenga que ver con conocimiento de Dios le va a entrar por un oído y le va a salir por el otro. El mensaje nunca va a llegar a producir el efecto para el cual es enviado, por la única razón de que esa persona no es una elegida, no es un hijo de Dios, no pertenece al cuerpo de Cristo. Pero cuando somos del Señor y cuando amamos a Dios, aún dentro de nuestras imperfecciones, aún dentro de nuestras debilidades y de nuestras limitaciones propias nuestras, aún así estamos dispuestos a reconocer que necesitamos conocerle para poder acercarnos a Él y poder expresar con mayor sabiduría nuestra adoración a Dios. Nuestro hermano compartía el mensaje el día sábado en relación a lo que es conociendo al Dios que adoramos. En esa pregunta, si realmente conocemos al Dios que adoramos. Hoy lo que pretendo a través de esta enseñanza es, a manera de una introducción de los atributos de Dios, dar algo muy panorámico, muy a vuelo de pájaro, pero sí deteniéndome en cada uno de los puntos para poder de esta manera también quizás abarcar de manera amplia, pero superficial, todo lo que es lo que tiene que ver el porqué de los atributos de Dios. Y antes de comenzar a desarrollar y respaldándome con un PowerPoint que lo vamos a compartir, quiero leerle algo. Uno de los predicadores de nuestra época, un pastor reconocido, no voy a dar su nombre, ha dicho que las grandes fallas que tiene la iglesia en este siglo es haber abandonado la doctrina bíblica. Y no solamente es este predicador, sino todos los predicadores de la iglesia reformada que van a estar en esta misma posición sobre esta declaración de este siervo en relación a que uno de los tantos puntos por los cuales la iglesia está, vamos a decir, desprotegida o está en insuficiencia porque no está cumpliendo lo que Dios demanda, es justamente el no haber profundizado sobre lo que es la teología y sobre todo lo que son los atributos, o sea, las perfecciones en cuanto al ser de Dios. La apostasía de la iglesia se debe a una tremenda ignorancia. Hoy nos encontramos con gente que desconoce quién es Dios. Congrega en un lugar, recibe un mensaje, pero esta gente que congrega en un lugar y recibe un mensaje, muchas veces recibe un mensaje sin el conocimiento de la verdad de Dios. Por lo tanto, son simplemente personas que desconocen temas como la ira de Dios y que muchas veces ellos forman sus propios becerros de oros a los cuales están adorando y sin darse cuenta se hacen enemigos de Dios porque desconocen que Dios es un Dios que aborrece la idolatría. Muchos creyentes han sido engañados por muchos charlatanes que es de público conocimiento que enseñan que la teología no sirve para nada. Yo tengo que reconocer que en un tiempo, a pesar de que amo la Escritura y la palabra de Dios, por el desconocimiento de la palabra teología, por no haber entendido lo que significa la teología, pensaba que ser teólogo era ser antibíblico y estaba en total desacuerdo porque hoy deberíamos de ser todos teólogos. El tema es cuán buenos teólogos o malos teólogos somos cuando realmente interpretamos la Sagrada Escritura a la luz de la palabra. Es por eso que hay muchos que tuercen las Escrituras para su propia perdición, porque como no tienen la capacidad espiritual de estudiar la Biblia, como no son hijos necesitados de conocer al Padre, se inventan cualquier barbaridad para tapar sus fechorías. Estos son charlatanes ignorantes que son capaces hasta de burlarse de aquellos que Dios ha puesto como maestros
de burlarse y de tirar a la basura la doctrina básica de la iglesia a través de los siglos. Son milagreros que embotan a la gente con sus pequeños trucos, pero que nada aprovechan. La gente ya no estudia los atributos de Dios revelados en la Escritura. Antes, la gran mayoría va por detrás de los libros de César Castellanos, de Maldonado, de Benigim, que están llenos de herejías y de mentiras, dignas de la iglesia de Roma, por cierto, y son las nuevas indulgencias, las nuevas formas de comprar a Dios y de hacerle un esclavo del hombre. La teología de la prosperidad encandila a los ministros con falsas promesas de un Cristo que da todo y que no exige más que no ser pobre, porque dice que ser pobre es pecado. Claro, ellos necesitan que la gente salga de la pobreza para enriquecerlos a ellos a través de la manipulación. Uno de los libros, Buenos días Espíritu Santo, la unción, las falsas profecías de Benigim, manifestadas públicamente, son las nuevas novenas al Espíritu Santo que la iglesia evangélica reza a causa de su terrible ignorancia de la Biblia. Si la iglesia evangélica es responsable de todos estos cargos, solamente a través de regresar a las doctrinas de antaño, arrepintiéndose de su pecado, podrá ser luz y sal de la tierra. Solo escuchando a sus antiguos maestros, estudiando la Escritura bajo la guía del Espíritu Santo, podrá regresar a su origen. Muchos han dicho que la doctrina no sirve para nada, que no es más que un conocimiento vano. Mentira, la doctrina, la enseñanza de Dios revela en la Escritura, y revelada en la Escritura es lo que para la iglesia es el alma de la iglesia, es el alimento del creyente. ¿Cuántos reconocen que necesitamos aprender de Dios? Yo no quiero una doctrina, dicen algunos, yo quiero Jesús. Rezan algunos, diremos que estas personas siguen inventándose a un Dios falso que se revela a través de no sé qué cosas, porque el Dios de la Biblia, el Jesús de la Biblia, se revela a través del estudio correcto de la Escritura. Él mismo es el logo, el discurso, el verbo y la doctrina del Padre, que tiene que ser conocida para obtener la vida eterna. Hay un destacado autor de un libro al cual quiero hacer referencia en esta oportunidad, Arthur Pink. Arthur Pink es el que escribe el libro de los decretos de Dios. Creo que es el único que logra componer todo lo que son los decretos de Dios de una manera sabia, prudente, y que hoy podemos tener como material en nosotros para poder también recibir como enseñanza. Así que toda persona que quiera, además de la Escritura, un comentario que sea sano, se lo recomiendo a Arthur Pink, que es el que hace todo lo referente a los atributos de Dios. En ese transcurso de su vida escribió para la defensa de las benditas doctrinas reveladas de la Escritura. Vivió en una época en la cual lo que vemos hoy en la iglesia protestante comenzaba a esparcirse en todos lados. Personas un poco entusiastas comenzaban a maltratar las Escrituras, a violentarlas. El dispensacionalismo estaba surgiendo, la neoortodoxia hacía lo suyo, entre otras cosas, asuntos que ahora son, hoy vemos como algo muy tolerable. Hoy muchos pregonan la nueva era, el dispensacionalismo, y esto prácticamente no afecta a la sana doctrina para muchos. Ya el púlpito de la iglesia protestante estaba predicando a un Dios no conocido, al grado que Arthur Pink, después de citar Isaías 40, pudo decir: cuán infinitamente distinto es el Dios de la Escritura del Dios del púlpito corriente. Con esto quiero hoy comenzar a ver el por qué necesitamos conocer a Dios. En el libro de segunda del apóstol Pedro, ya voy a buscar la cita. En el libro de la primera carta del apóstol Pedro, en la primera epístola del apóstol San Pedro, en el capítulo 2, versículo 9 y 10. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable.
Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado misericordia. Este pasaje lo he tomado como referencia para introducirme sobre lo que es este gran tema de los atributos de Dios. Vamos a ver más adelante, respaldándonos con el PowerPoint, por qué es mejor hablar de las virtudes o de las perfecciones de Dios más que de los atributos de Dios. Porque es bíblico hablar de virtudes porque está en la Escritura. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas. Esa palabra virtud se puede traducir como atributo. Esa palabra virtud se puede traducir como perfección, como una característica de Dios, que habla del ser de Dios y de su esencia misma. Que Él nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Todo esto es por medio de una revelación. Para poder entender nosotros este punto, los atributos de Dios, o las virtudes de Dios, o las perfecciones de Dios, tenemos que entender la revelación de Dios. La revelación de Dios es un hecho esencial dentro de lo que nosotros conocemos a través de la Escritura. ¿Qué decimos al respecto? Que el conocimiento natural de Dios, todo lo que se sabe de Dios, es gracias a la revelación que Dios da de sí mismo. Nosotros no podríamos conocer a Dios sin que Dios se haya revelado a sí mismo. Es más, la Escritura dice en Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Dios se da a conocer. Es por eso que hoy tenemos nosotros, a través de diferentes métodos o maneras de conocer a Dios, que una es por medio de la naturaleza o mediante este libro, la Sagrada Escritura. No hay otra forma de conocer a Dios. Es por medio de la creación, todas las cosas que Él hizo. Por eso podemos entender que si Dios no se hubiera revelado a sí mismo, jamás habríamos podido conocerlo. Pues Dios es la personalidad absoluta y perfecta que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto o puede ver. Eso lo dice en primera de Timoteo capítulo 6, versículo 16. Mediante el conocimiento natural de Dios, el hombre sabe que existe un ser divino, personal, eterno y omnipotente. Lo conocemos en la creación misma. A través de las diferentes cosas que vemos diariamente, podemos entender que hay un Dios creador del cielo y de la tierra. Y por medio de la Escritura, porque la creemos, esto es por fe, sabemos que Dios existe. Y la existencia de Dios no está en duda en nuestras vidas, porque Él ha provisto de esa fe para creer que Él es el yo soy. Entonces, cuando nosotros recurrimos a la Escritura, podemos comprender que este Dios que ha creado el mundo y aún conserva y gobierna todas las cosas, y que es santo y justo, que exige lo bueno y castiga lo malo, es un Dios que a través de este conocimiento que nos imparte a nosotros, utiliza diferentes medios para hacerlo, y lo hace a través de la obra de la creación, como veíamos anteriormente, y vamos a ir a Romanos capítulo 1, versículo 20, para poder conocer. Esto es una introducción, algo que nuestro hermano ya nos compartió también, pero para reafirmar sobre los atributos en esta noche. En el libro de Romanos capítulo 1, versículo 20 dice, lo invisible de Él. ¿Qué significa lo invisible de Él? Que Dios no es visible, no se lo puede ver. Nadie ha visto jamás a Dios y nadie lo verá. Nosotros vamos a ver ¿a quién lo vamos a ver? Al Hijo lo vamos a ver. Pero aquí la palabra de Dios dice, lo invisible de Él, su eterno poder y su deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Todo lo que existe nos da evidencia de que hay un Dios que gobierna todas las cosas. Aún los físicos, aún los matemáticos, aún los grandes expertos en diferentes materias y ciencias tienen que reconocer que hay algo detrás de todo eso. La rotación de la Tierra, la gravedad, cómo ha sido formada la creación misma. El hecho que estemos nosotros en un lugar donde hay una atmósfera que nos permite respirar el aire, el hecho de que nosotros tengamos
la forma en que tengamos para poder relacionarnos con este medio ambiente. Todo eso habla de que Dios es un Dios grande y poderoso. El apóstol San Pablo afirma que aunque Dios es invisible, el hombre, no obstante, sabe algo de Él. Hay una gracia común que siempre nombramos y hablamos, que son los talentos que Dios proveyó a cada una de las personas aquí en la tierra, por el cual toda persona no podrá negar, ni aun el ateo mismo, de que Dios es un Dios creador del cielo y la tierra, y que Dios existe y que en Él subsisten todas las cosas por su palabra. La gracia común para todos, pero la gracia especial solamente para sus escogidos, para lograr conocerlo a profundidad y adorarlo, porque es el propósito de Dios que demos la gloria a Dios. En particular, podemos conocer su personalidad, su eternidad, su sabiduría por medio de todas las cosas hechas. Esta es una prueba cosmológica de la existencia de Dios. Hay otra prueba, que es la prueba histórica. La actividad divina en la naturaleza y en el hombre, en la historia del hombre. Nosotros no descendemos del mono, no somos evolucionistas, nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. En Hechos de los Apóstoles, capítulo, como vemos ahí, 14, versículo 15, vamos a usar mucho la escritura, así que voy a pedir a los hermanos que nos estén colaborando, por favor, que esto no sea muy monótono, sino que sea más participativo. Esa es la idea de la enseñanza los miércoles. Podemos leer desde el versículo 15, que nos dice de esta manera, allí escribiéndonos en Hechos de los Apóstoles, el apóstol Lucas, y diciendo: ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que es de estas vanidades os conviertáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en él. En las edades pasadas Él ha dejado todas las cosas, a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Aquí podemos ver que de alguna manera el que no se haya dejado a sí mismo sin testimonio es que Él estaba dándose a conocer. Dios no es un Dios que juega a la escondida, Dios no es un Dios que está de alguna manera secretamente, sino que está descubierto y manifestándose y mostrándose a la humanidad. Él se da a conocer. Luego dice en el capítulo 17, versículo 26 al 28, ahí cuando dice asevera San Pablo, en realidad es porque estaba hablando el apóstol San Pablo allí. En el versículo 17, versículo 26, del capítulo 17, nos dice: de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Para que busquen a Dios, no para que se escondan de Dios. Por eso cuando el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios y puesto en el huerto del Edén, luego de la caída, ¿qué pasó con el hombre? El hombre se escondió y se andaba escondiendo. ¿Y dónde está tú?, decía. ¿Dónde andas tú, Adán? Y Adán andaba escondiéndose. ¿Por qué se escondía Adán? Y bueno, porque había caído en pecado, porque sus ojos habían sido abiertos, y ahora que andaban desnudos, y estaban siempre desnudos, pero ahora se avergonzaban porque habían empezado a tener conciencia de que estaban ahora en falta ante los ojos de Dios. Por el pecado se había manifestado la carne. Aquí podemos ver que el escrito nos dice, vamos a seguir leyendo, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarlo, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Esto es lo que le dice Pablo en Atenas a los griegos, cuando vio todos aquellos altares al Dios no conocido y comienza a pregonar y a profetizar y a declarar la palabra de Dios sobre este Dios que él conocía y que él venía a manifestar, a ese Cristo que había muerto en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Dice: no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos. ¿Cuántos viven en Él? En Él vivimos
Y podemos confesarlo. Nos movemos y somos, como algunos de nuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Y esto es real. Muchos de los profetas, Aristóteles y muchos de los filósofos han declarado, aún siendo ateos, linaje suyo somos. Mediante la ley escrita en el corazón del hombre, es otra manera de poder conocer o recibir la revelación del conocimiento de Dios. Dijimos que Dios se revela a través de la creación y Dios se revela a través de su palabra. Pero Dios usa medios, y esos medios que hemos estado observando están de alguna manera interaccionando con nuestras vidas. Aquí el tercer punto es mediante la ley escrita en el corazón del hombre. Por medio de esta ley los hombres han entendido los juicios de Dios. Y es una realidad cuando Romanos capítulo 1, donde allí el apóstol Pablo está expresando los justos juicios de Dios y sobre aquella condición del hombre que realmente ha abandonado, que no ha querido buscar a Dios, aún teniendo toda la evidencia de hacerlo, que se ha endurecido, que cambiaron la gloria de Dios incorruptible por lo corruptible del hombre. En el versículo 32 dice, esos aunque conocen el juicio de Dios. ¿Usted cree que un homosexual no conoce el juicio de Dios? Aquel que cambió su uso natural en contra natura no conoce el juicio de Dios. Él lo puede negar, pero sabe muy internamente que un día se termina la vida y siempre va a estar en ese pensamiento de ese hombre qué va a pasar luego de que muera. Conocen el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Aquí el apóstol dice, hacen lo que es de la ley, dando testimonio, y aún dice con lo que respecta a Romanos 2, 14, 15, en el versículo ese, dice, hacen, aún sin poseer una ley revelada, como la tenían los judíos, hacen lo que es de la ley, dando testimonio por naturaleza su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. Vamos a leer el pasaje de Romanos 2, versículo, dice 14 al 15. Cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos. O sea, no podemos negar que nuestra conciencia nos acusa cuando hacemos algo malo. Todos sabemos qué es hacer algo malo, robar es hacer algo malo, matar es hacer algo malo. Y por más que ellos digan, yo no soy un creyente, pero sí reconocen que hay una ley que está escrita en sus corazones que les acusa y que le dice, porque eres un homicida, porque eres un ladrón, estás en falta ante mis ojos. Dios dice que por medio de su ley escrita en los corazones de todas las personas, da testimonio en esa conciencia de cada uno de nosotros cuando nos acusa o cuando nos defiende por nuestros razonamientos. Por lo tanto, podemos decir que la revelación de Dios no está aislada del razonamiento del hombre ni del pensamiento del hombre. No del pensamiento del hombre caído ni del razonamiento del hombre caído, sino del regenerado que reconoce que está en falta y que necesita la restauración de Dios. Es por eso de poder entrar a este gran tema de los atributos de Dios. Todo esto demuestra que las teorías antiteístas que sostienen algunos no son el resultado de un razonamiento lógico. Si dijimos anteriormente que la conciencia los acusa o los defiende en sus razonamientos, decimos entonces que el razonamiento lógico nos sirve a nosotros para tener un juicio cabal de lo que es realmente la revelación de Dios, sin torcer la Escritura a nuestro antojo, sino al contrario, reconociendo realmente lo que nos enseña el Señor. ¿Para qué? Para poder adorarle. Y aquí está el problema de estas personas que utilizan realmente su razonamiento no lógicamente, sino como un efecto de supresión
que preserva de manera intencional, que ha hecho al hombre del conocimiento natural de Dios. O sea, toda persona que suprime esto, dice, yo no quiero reconocer que matar es malo. Bueno, él tal vez diga en su pensamiento que para él matar no está mal. Y además se complace en no hacerlo, como lo dice anteriormente. Vamos a cambiar, no vamos a decir, para que no digamos un homicida, vamos a decir un adúltero. El que se complace en adulterar. Para él está todo bien, aun cuando reconoce un juicio de Dios. Disfruta el pecado, porque es el deleite de su carne. Pero aun cuando tiene una carga de conciencia, porque lo acusa, es un remordimiento, no es un arrepentimiento, eso sí nos dice a nosotros que esa persona puede suprimir solamente para preservar de manera intencional el que él está haciendo lo correcto. Entonces dice, a mí no me interesa lo que diga la Escritura o no me interesa lo que piensen los demás. Yo me siento muy bien cometiendo adulterio. ¿Me está entendiendo? La Sagrada Escritura describe a Dios como el Dios supremo y como la única esencia perfecta. Vamos a ir con algunas citas, como Deuteronomio 17, solamente algunos puntos de ese versículo. Dios de dioses y Señor de señores, 1 Timoteo 6, 15 y 17, el bienaventurado o solo soberano o sencillamente como el ser absoluto, que es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Colosenses 1, 17, también para que lo puedan leer. La Escritura distingue los dioses, minúscula, y el Dios único, verdadero y viviente. Primera de Corintios, capítulo 8, capítulo 8, versículo 5 y 6. Aunque haya algunos que se llamen dioses con minúscula, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses, minúscula, y muchos señores, minúscula, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, mayúscula, el Padre, del cual proceden todas las cosas y para quien nosotros existimos, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual han salido creadas todas las cosas y por quien nosotros también existimos. ¿Cuántos dicen amén? Mateo capítulo 19, versículo 17. Para mí es muy importante dar esta introducción sobre la revelación, porque sin la revelación, sin reconocer este hecho esencial, no vamos a entender nunca, jamás, lo que son los atributos de Dios y el por qué debemos de estudiarlos, aprenderlos y aplicarlos. Mateo 19, versículo 17. Él le dijo, ¿por qué me llamáis bueno? Nadie es bueno sino uno, Dios. Pero si queréis entrar en la vida, guarda los mandamientos. En cuanto a los nombres, Dios también se revela a través de los nombres. Ahora, los nombres que aplica la Sagrada Escritura al verdadero Dios no son vanos títulos. Adonai, Señor, Elohim, El Shaddai, el Todopoderoso, sino que describen a Dios según su esencia, atributos y obras divinas. Esto lo notamos particularmente en el nombre esencial e incomunicable, Yahweh, Jehová, que Dios mismo explica como el yo soy el que soy en Éxodo capítulo 3, 14, 15, cuando tiene allí el llamado a Moisés como el libertador del pueblo de Israel. Esto es el ser divino eterno e inmutable. Esto explica por qué el nombre jamás se aplica a las criaturas. ¿Qué es lo que dice Isaías 42, 8? Yo, Jehová, este es mi nombre. A ningún otro daré mi gloria, ni a los ídolos mi alabanza. ¿Usted conoce a alguno que se llame Jehová en la tierra? Se podrán llamar Jesús, se podrán llamar de todo, le podrán poner. Algunos se llaman Emanuel, pero Jehová no. Al hacer una descripción de los seres humanos, nosotros,
Yo tengo que describir a Alejandro Batián. Y tengo que decir, bueno, Alejandro Batián es, primeramente tengo que decir que lo que es, en su esencia, es una persona. Entonces digo, Alejandro Batián es una persona de sexo masculino. Ya me fui al género. Y luego puedo decir, y Batián es de estatura tanto, pesa tanto, tiene tantos años, estado civil, soltero, casado, vive en tal lugar, en todo. Puedo hacer una descripción de una persona y a través de describir esa persona puedo conocer a esa persona. A Alejandro Batián le gusta esta comida, a esto no le gusta ver esto, le gusta escuchar esto, le gusta hacer esto, detesta aquello, no le gusta esto. Puedo conocer sus gustos, cómo se comporta Alejandro Batián, cuál es su personalidad, cuáles son los pensamientos, aun cuando no internamente, pero sí por lo que manifiesta a través del comportamiento de él en sus diferentes reacciones. Una persona agresiva, violenta, amable, paciente, bondadosa, no es bondadosa. Yo puedo empezar a estudiar a una persona y puedo decir el perfil de una persona. Es una persona con tendencia homicida, es una persona con tendencia violenta, es una persona con tendencia a ser depresiva, es una persona que tiene tendencia a hundirse y ahogarse en un vaso de agua, es una persona que se planta ante los problemas y las dificultades y que permanece aún cuando se le caiga el techo encima firme porque tiene una personalidad inquebrantable, es una persona luchadora, es una persona que sabe sobresalir sobre la situación. Entonces, usted puede caracterizar, puede describir, puede decir muchas cosas en relación a una persona, a un ser humano. ¿Por qué? Porque le atribuimos en la naturaleza y atributos. De igual manera, la Sagrada Escritura, este libro que a veces lo tenemos nosotros muy guardado, y que ni siquiera lo escudriñamos, y cuando lo escudriñamos para conocer simplemente cuáles son las promesas de Dios para nosotros. Dile al fuerte, diga al débil, fuerte soy, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nunca te va a faltar el alimento, yo soy tu sanador, yo soy tu libertador. Esos versículos nos gustan a nosotros, porque son promesas que van para favorecernos, para beneficiarnos. Yo te daré los confines de la tierra. Yo soy el Dios que te saco adelante, el que te sostengo, el que te levanto, el que te tiro, el que te pongo, en fin, todos esos pasajes nos encantan y nos agarramos y los marcamos en la Escritura. Pero cuando empezamos a escudriñar y a entender el por qué conocer a Dios que adoramos a través de los atributos, de las virtudes o las perfecciones que, como vimos en el primer versículo de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, podemos entender que hemos sido llamados de las tinieblas a la luz para anunciar esas virtudes, para dar a conocer esos atributos, esas perfecciones que hacen a la esencia de Dios y que no podemos desprender de Dios mismo lo que es la esencia y los atributos, porque eso hacen a Dios como hace un objeto llamado lapicera. ¿Por qué le llamo lapicera? Si yo digo que esto es un lápiz, ¿usted qué me diría? ¿Esto es un lápiz? No. ¿Por qué no es un lápiz? Porque no tiene mina, porque tiene tinta, es una lapicera. Entonces usted corroboró, comprobó, estudió, revisó, dijo, mira, voy a escribir. Esto es una lapicera porque tiene tinta, es una lapicera de trazo fino, trazo grueso, porque la característica de todo lo que hace a la esencia, hace al objeto. Es una butaca. No es una silla. ¿Por qué? Porque está amurada allí. No, pero para mí es un banco. No es un banco porque el banco tiene otra forma. Bueno, para mí es un simple asiento. Perfecto. Lo generalizamos. Bueno, Dios no es para generalizar. Dios es para nosotros detalladamente comprenderlo en todos sus atributos y estudiarlo. No a la manera general de la iglesia evangélica tradicional y muchas veces, vamos a decir, mezquina. ¿Por qué? Porque se pasa en el teatro y en el show de la iglesia y no conoce a Dios a través de la Escritura, hasta los últimos detalles de lo que es Dios en su esencia. Entonces, así como la Escritura describe a Dios como el poseedor de una esencia divina y atributos divinos, en otras palabras, menciona los atributos de Dios tales como omnipotencia, gracia, amor, como inherentes en la esencia divina, las propiedades o atributos de Dios son su propia esencia. No podemos desprender a Dios
de Dios. No podemos quitar el atributo del amor de Dios, porque Dios es amor. Dios es amor, eso es Dios. Dios es justo, eso es Dios. Dios es soberano, eso es Dios. Es una unidad, no compuesta. Vamos a entender eso en los atributos incomunicables. Dios en su gracia ha concedido, Él ha determinado revelársenos según sus atributos. Ahora, yo antes no conocía a Dios a través de sus atributos. Yo lo conocía a Dios a través de lo que podía picar aquí, picar allá, y lo iba conociendo a Dios medio como cuando tenía ganas. ¿No le pasaba eso a usted que cuando me daba ganas lo conocía a Dios de a poco, ¿no? Y más me gustaba conocerlo a Dios por lo que me quería dar a mí, más por lo que me exigía Él a mí. ¿O no le pasaba eso a usted también? Es más fácil, ¿viste? Decir, bueno, a ver, Dios, voy a hacer una lista de todo lo que Dios quiere, que me quiere dar a mí, los beneficios para mi vida. ¿De qué provecho? Yo me voy a aprovechar de Dios porque Dios es un Dios bondadoso, generoso. Entonces yo voy a presentarme delante de Dios siempre a pedir, a pedir, a pedir. Pero nunca voy a dar a Dios. Y Dios está exigiendo que le demos su gloria a través de adorarle en espíritu y en verdad. Entonces, dice, y de este concepto, aunque incompleto, es esencialmente correcto. Dice 1 Corintios capítulo 13, versículos 9 y 12, cuando habla de la preeminencia del amor y hace mención sobre lo que en parte conocemos y en parte profetizamos. Lo voy a leer literalmente, porque yo también me olvido los pasajes bíblicos y gracias a Dios que tenemos la Escritura en nuestra mano. En el capítulo 13, versículo 9 al 12 dice: en parte conocemos y en parte profetizamos. O sea, en la medida que yo voy conociendo, yo voy declarando, yo voy anunciando. Esa es la palabra profetizar, significa, no es que usted es un profeta, ustedes le dieron el título de profeta para que salga afuera a decir barbaridades, sino que usted está recibiendo la palabra profética más segura, que es la que tenemos escrita en los 66 libros, para que usted a través de él conocer a Dios pueda anunciar y transmitir a otros a ese Dios que adoramos, como lo estaba haciendo Pablo en Atenas con aquellos que tenían varios altares y en uno de ellos decía el Dios no conocido. Ese es el propósito. Pero cuando venga lo perfecto, ¿cuándo irá a venir lo perfecto? Y cuando venga Cristo por nosotros. ¿Por qué? Porque esta revelación que tenemos nosotros es incompleta, no es completa. Dios no se ha revelado en su totalidad, solamente ha revelado lo que nosotros necesitamos conocer. Y lo demás, Dios en su debido tiempo lo dará a conocer. Ahora dice, cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. ¿Por qué? Dice, vamos a ver, sí. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño. Y esto es verdad. ¿A cuántos cuando éramos niños nos decían cualquier cosa y la creíamos? Porque pensamos como niños. Somos muy inocentes los niños. Bueno, ya somos medio más grandecitos y ya la inocencia se va perdiendo, ¿no? Y a veces estamos así y nos dicen, allá afuera están repartiendo chocolate. Y corremos nosotros pensando que están afuera repartiendo chocolates. Si yo le digo a mi hijo David, allá afuera están regalando helado, él va a salir corriendo. Él no va a pensar si esto es verdad o no. No me va a decir, mentira, ¿qué me venía a cargar a mí? No, él lo va a creer por su inocencia. Y bueno, por su pensamiento. Ahora nosotros ampliamos el pensamiento y decimos, ¿quién va a estar regalando helado a esta altura? Ahí en Grido te están regalando helado. No, si tenés que ir con la plata. Entonces, juzgaba como niño. Pero cuando ya fui hombre, dejé lo que era niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente. Pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. La completa revelación de Dios será cuando Cristo venga por nosotros. Y esto es que Dios se ha determinado a revelarse a sí mismo a través de sus atributos, pero esa revelación será completa cuando Cristo vuelva por nosotros.
Los atributos existen inseparablemente en Dios. Pues así como es imposible que se separe del objeto, como hablábamos recién de la lapicera, la esencia de un objeto que hace al celular. ¿Y esto qué forma tendrá? No sé. Parece una calculadora. Sí, más pinta para calculadora que para celular. No, sí tiene celular. ¿Por qué? Tiene una camarita ahí atrás. Yo no he visto calculadora con camarita, ¿no? Pero capaz que ya vienen. Y bueno, ¿por qué? Porque puedo hacer llamada, tiene todo lo que es la funcionalidad de un celular. Por lo tanto, eso es un celular de acá hasta la China y volviendo de la China para acá. No se puede negar. Yo me voy allá a Bolivia y le pregunto, ¿usted sabe lo que es esto? Y allá el collita me va a decir, este es un celular. Si me voy a Japón y me va a decir un celular. Y bueno, en todos lados me van a decir que es un celular. No habla así el japonés, ¿no? No se me lo duerma. No me quiero desviar del tema. Entonces, cuando yo entiendo esto, que es imposible separar del objeto mismo la esencia de un objeto, así tampoco pueden separarse de Dios los atributos, pues son la esencia misma de Dios. Cuando se discute la doctrina de la esencia divina y los atributos divinos en relación con el hombre, ahora aquí está, Dios en su relación con el hombre. Atendamos esta parte. Es muy importante porque de aquí comienzan a desprenderse las clasificaciones. Usted va a comenzar a entender luego el por qué habla de lo que es inmanente, inherente, de lo que es trascendente, intrascendente, comunicable, incomunicable, 70.000 divisiones de atributos de las cuales solamente nosotros vamos a tomar la de Berkov de la Iglesia Reformada. Aquí lo que importa es lo siguiente. Dios comienza a relacionarse con el hombre, pero en esa relación solamente ocurre a través de una similitud o analogía, no hay otra manera. Entonces, los atributos pertenecen a Dios, y no malinterpretemos, y los hombres, pero no en un mismo modo ni en un mismo grado. Vamos a ver los ejemplos. Entonces, al contemplar a Dios nos levantamos. Mire lo que decía San Agustín, y esta misma frase la repitió Martín Lutero. Cuando nosotros entendemos los atributos de Dios y vemos la perfección de Dios y nos miramos a nosotros mismos con nuestros atributos pero imperfectos, automáticamente, voy a poner el ejemplo del amor. Dios es amor y yo recibo amor de Dios y tengo amor y puedo amar porque Dios me amó a mí primeramente. Yo ahora entiendo que mi amor es imperfecto en todo su desarrollo, porque toda mi vida va a ser imperfecto mi amor para con los demás, nunca va a ser un amor perfecto. Entonces, pero esto sirve para que al contemplar a Dios nos levantemos de la imperfección que tenemos como atributos humanos a la perfección absoluta de este Dios perfecto. Entonces, para eso sirve el conocer los atributos de Dios. Hay esperanza de que yo pueda, así como en parte conozco y en parte profetizo, conociendo los atributos de Dios, ir mejorando y de alguna manera ir aplicando todo lo que la palabra me transmite, me da a conocer. Y si me lo da a conocer es porque soy un hijo de Dios. Eso se cae de maduro, no es para discutir. Si vos recibiste la revelación de Dios, si vos estás inquieto porque estás ahora en este lugar y estás aprendiendo la palabra de Dios y estás recibiendo conocimiento, es porque Dios te ha llamado, Dios te ha salvado y Dios está tratando con tu vida, te está santificando hasta que Él y complete la obra que ha comenzado en tu vida. Isaías 49:15, vamos a ir rápidamente antes de dar el ejemplo, dice: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque ella lo olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Mira, es impresionante. ¿Qué ejemplo más grandioso pone Dios a través del profeta Isaías? La relación del amor de una madre hacia un hijo. No sé cuál será mayor amor que ese, que una mujer que cargó dentro de su vientre 9 meses a su hijo allí adentro. Dice la palabra, la pregunta es: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz?
Y hay un rotundo sí, tal vez sí, para dejar de compadecerse del hijo de su vientre, aunque ella se olvide, si existe la posibilidad de que se olvide, porque puede olvidarse, porque su atributo es limitado, es imperfecto, Dios dice en su perfección, yo nunca me olvidaré de ti, porque Él es perfecto. ¿Está entendiendo? Cuando decimos Dios vive y el hombre vive, o Dios ama y el hombre ama, atribuimos a Dios vida y amor perfectos, absolutos e independientes. El amor de Dios no depende de nosotros. Y al hombre atribuimos vida, amor imperfectos, relativos y dependientes. Yo lo amo si me ama. Yo hago bien si me pega la mejilla, le mando la otra. Porque es imperfecto. Ahora, cuando entiendo el amor de Dios, y ya cuando le quiero dar, dice la palabra de Dios, no sea vencer lo malo, vencer el mal con el bien, entonces les tiro la mano, hermano, te bendigo, te perdono, aunque por dentro te quiero matar, porque soy imperfecto. ¿O no? No se va a venir a negar a sí mismo usted y decir lo contrario, sino decir sí. ¿Cuántas veces quise? Pero vino la palabra de Dios, vino el Espíritu Santo y obró en mi vida y me hizo entender su grandeza, su poder, su misericordia. Conté hasta 5 minutos, 10 minutos, 50 segundos y dije, lo perdono. ¿Por qué? Porque me conviene. Porque si no perdono, no voy a ser perdonado. Entendí la palabra, apliqué la palabra y recibí la bendición por haber aplicado la palabra. En la obediencia está la bendición. Dios posee los atributos y los da al hombre como dones gratuitos. Vamos a ver los que son los atributos comunicables. Y el hombre los posee no como esencia, jamás, porque son lo que hacen a Dios. Dios es amor, el hombre no es amor. El hombre recibe el amor de Dios. Ahora, sino como un accidente. Ocurrió, porque Dios lo determinó así. ¿Que se pueden perder? Seguramente. Vamos a ir a Colosenses 1:17. Y vamos a leer Hechos 17:28, que otro lo busque, por favor, y lo lea fuertemente. A ver. Colosenses 1:17, ¿lo tiene alguien? Mire que con una mano yo estoy tratando de hacer maravilla aquí y se me escapa todo. Sí. Fuerte, hermano. Colosenses 1:17. Amén. Y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. O sea que todo lo que hace a Dios en su esencia, nosotros solamente somos participantes de la naturaleza de Dios. Eso lo dice el apóstol Pedro. Y otro que lea Hechos 17:28. Lo tiene rápidamente, lo leo yo entonces. Porque con gran vehemencia... A ver, yo me estoy yendo al 18, acá el 17:28. Porque en Él vivimos, nos movemos y somos, como algunos de nuestros propios poetas, ya lo leímos anteriormente, también han dicho, porque linaje suyo somos. Hay una dependencia directa nuestra para con Dios. Ahora vamos a ir a la definición de los atributos. Y luego de una definición, una clasificación, y a través de una clasificación a una subclasificación, y a través de una subclasificación a estudiarlo hasta que Cristo venga por nosotros. La expresión atributo no es afortunada. Da la impresión que algo es añadido al ser de Dios. Mejor sería hablar de sus excelencias o de sus virtudes. Esto también se ve reflejado en el uso bíblico. Lo leímos al comienzo, 1 de Pedro 2:9. Habla de las virtudes. Hemos sido llamados de las tinieblas a la luz admirable para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable, así lo dice. Entonces, se usa la palabra griega arete, que comunica precisamente esta idea. La esencia o el ser de Dios consiste en la totalidad de sus virtudes. No puedo desprender a Dios. Por un lado, Dios soberano ahora actúa Dios amor. Y bueno, lo eliminemos a Dios amor un momento, que actúe Dios justicia.
No, vamos a mejor Dios todopoderoso. No, Dios es una unidad que no se la puede dividir. Entonces, si nosotros vemos todo esto, tomando esto en cuenta, intentamos definir lo que es un atributo, una virtud o una excelencia de Dios, siguiendo básicamente la definición de Berkov. Los atributos de Dios son las perfecciones que son reveladas del ser divino en las Escrituras y que son visiblemente puestos de manifiesto por Dios en las obras de su creación, providencia y redención. Seguiremos, sin embargo, usando la palabra atributo por conveniencia. El método para determinar los atributos de Dios, lo habíamos visto anteriormente, esta se mezcló. Habíamos visto sobre la analogía o la similitud. Y dijimos que Dios es un Dios perfecto, y cuando aún decimos que Dios vive y Dios es amor y el hombre vive y el hombre es amor, aún en esa comparación, en esa analogía, en esa similitud, siempre va a haber una diferencia enorme. ¿Por qué? Porque nosotros estamos siempre limitados. Nuestro amor es imperfecto, nuestra vida es limitada. Dios nunca muere. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta que saliendo de la experiencia o la analogía humana son totalmente inadecuados, por lo tanto la teología natural del escolasticismo o la teología experimental del liberalismo teológico no ayudan a entender los atributos de Dios. La única manera de conocer las excelencias de los atributos de Dios de forma fiable es a través de la Sagrada Escritura. La creación que nos rodea y la providencia de Dios en la historia nos pueden ayudar, pero este conocimiento precisa de una aclaración de parte de la revelación escrita. Por eso, el Señor nos entregó un libro llamado Sagrada Escritura, que es la palabra de Dios revelada, que fue inspirada y escrita por hombres de Dios para que nosotros hoy podamos tener acceso a lo que Él nos quiere dar a conocer. Hay varios sistemas para clasificar los atributos de Dios. Los sistemas que siguen a continuación son los más importantes y usados. Hay muchos más. Estos sistemas intentan agrupar los atributos de Dios básicamente en dos grupos. Y decimos atributos naturales y morales. Y vamos a ver que algunos de los que al final vamos a ver como comunicables o incomunicables tienen mucho que ver con estos. Algunos teólogos como Dabney hacen una distinción entre atributos naturales que pertenecen a la naturaleza de Dios en su autoexistencia, eternidad, infinidad, y otros que expresan el elemento moral de su ser. ¿Cuál es el problema? Esta división es muy artificial porque también los atributos morales tienen su base en el ser y en la naturaleza de Dios. Por lo tanto, no hay una suerte de división. En cuanto a los atributos absolutos y relativos, esta división hace una distinción entre atributos que tienen que ver con el ser de Dios en cuanto a sí mismo, autoexistencia, eternidad, y otros que tienen que ver con el ser de Dios en cuanto a su creación. El problema de esta división sugiere que es posible obtener alguna información sobre los atributos de Dios aparte de su relación con su creación, y nosotros dijimos que no existe manera alguna de poder corroborar lo que la Escritura dice, porque la palabra nos lo enseña, que de la manera en la que Dios se reveló fue a través de la Escritura y por medio de la creación, de todas las cosas hechas. Eso lo dice Romanos capítulo 1, versículo 20. Entonces, pero esto no es posible para nosotros siendo seres creados. Todas las perfecciones de Dios en algún modo están en relación con su creación. Atributos intransitivos y transitivos. Este sistema hace una distinción entre atributos que solamente tienen carácter interno en cuanto a Dios, eternidad, simplicidad, sin tener efectos en cuanto a todo lo que exista aparte de Dios, su creación, y atributos que producen algún efecto en su creación, omnipotencia, justicia. El problema es que si algún atributo de Dios es estrictamente intransitivo, no tenemos ninguna posibilidad de saber de la existencia de este atributo. Por lo tanto, los atributos incomunicables y comunicables son la clasificación que vamos a usar y la que nosotros hemos estado enseñando desde que hemos comenzado a enseñar teología sistemática en este lugar, y que nuestro hermano el pastor Gustavo Silvetti ya hizo mención en los talleres que él brindó el anteaño pasado cuando comenzamos
con la teología sistemática. Esta es la división más común y la que causa menos problemas. Los atributos incomunicables son atributos que carecen de cualquier analogía en la creación. Simplicidad, inmensidad, eternidad, omnipotencia. Los atributos comunicables cuentan con cierta analogía, imperfecta por supuesto, en los seres humanos. Justicia, amor, misericordia, lo hemos visto, se transmiten al hombre, pero eso que se transmite o lo que se comunican siempre van a estar limitados, imperfectos y dependientes del gran Dios, creador del cielo y la tierra. Esta división no debe ocultar el hecho de que los atributos comunicables no son comunicables en el sentido absoluto al ser humano y que de los atributos incomunicables también se encuentran elementos en el ser humano, por ejemplo, la eternidad del alma, pero al ser un problema es un problema menor, no es el gran problema de las demás clasificaciones que generaban muchas veces la contradicción o la controversia en la clasificación. Entonces, utilizando esto, todas estas divisiones, de una u otra forma, sin embargo, toman en consideración una división que tiene que ver con los atributos que se refieren a Dios tal como es, y otro grupo de atributos que se refieren a su relación con su creación. Por eso hablamos de atributos incomunicables que hacen a la esencia de Dios, que cual Dios no lo va a transmitir, y lo que hace a lo que el Señor puede comunicar, puede compartir, y de última, y es verdad que Él se lo da al hombre para que el hombre pueda tenerlos y ser participante de estos atributos comunicables. Aquí seguiremos la división de Berkhof, que es la de la mayoría de los teólogos reformados. Vamos a ver los atributos incomunicables. La idea de este mensaje o de esta enseñanza, que se sustenta en la revelación de Dios, como toda enseñanza de la Escritura, tiene su base bíblica. La idea de esto es poder, a manera de introducción, hablar de los atributos, que son muchos. La idea en este momento va a ser una forma de mirarlos, escucharlos y comenzar a decir, ahora por lo menos sé cuáles son los incomunicables y ahora sé cuáles son los incomunicables. Pero dentro de los incomunicables yo voy a tener mi tarea personal y por supuesto congregacional, ministerial, de estudiarlos, de aprenderlos, de preguntar, de acercarnos a las personas del ministerio indicadas para transmitir algún conocimiento, pedir alguna bibliografía que sea realmente chequeada y habilitada para este fin. Entonces, no nos quedemos con que hoy transmitimos algo y esto queda en la nebulosa y en el olvido, para que luego cuando algún día algún hermano vuelva a hablar sobre algo que tenga que ver con atributos de Dios, yo pueda tener el interés y la iniciativa nuevamente de decir, ¿sabe que un día hablaron de esto, de estas cosas de atributos de Dios, que son como algo de virtudes o perfecciones o excelencias de Dios? Y que me parece que las tenemos que saber, no sé, porque creo que algún día quizá el pastor nos la pueda preguntar y si no la sabemos se va a dar cuenta que estamos congregando y estamos mirando para otro lado o estamos prestando oído a otras cosas. No, estamos conociendo a Dios porque es la manera en la cual nosotros, en la medida que conocemos a Dios, adoramos a Dios. Adoramos al Dios que conocemos, nunca vamos a adorar a un Dios que desconocemos, o si lo adoramos, lo hacemos con una ignorancia peligrosa que arrastra a la iglesia a la apostasía, como vimos en la introducción. Los incomunicables son aquellos que distinguen a Dios como tal. Son la marca distintiva del Altísimo. Son atributos exclusivos de Dios, porque son incomunicables. No pueden ser transferidos a los seres humanos, pues la finitud de estos los impide. Estos atributos se llaman incomunicables porque indican que de ningún modo podemos ver trazos de ellos en nuestra personalidad. Dios no nos transmitió o comunicó ningún aspecto de ellos. Por lo tanto, los atributos incomunicables pertenecen solamente a Dios. Diga solamente a Dios. Incomunicables, diga conmigo, incomunicables, pertenecen solamente a Dios. A mí me enseñaron en la escuela que repetir no es, digamos, para niñitos de jardín de infante.
A veces en la universidad te hacen repetir como 70 veces algo. Acá está un profesor de la facultad, de la Universidad Nacional de Tucumán, de la Facultad de Odontología, y podemos entender que todo orador, expositor, usa de la repetición, no vana, sino de la que afirma el conocimiento, porque Dios habla una y otra vez, y otra vez dijo el Señor, y otra vez dijo, por algo será, ¿no? Somos cabeza dura a veces, necesitamos estar constantemente, parece que por suerte de inercia, de presión, de lo que fuere, tiene que entrar el conocimiento. A veces como que la mente está relajada y absorbemos, y a veces como que está tensionada y estoy... Mire, lo único que me quedó a mí es que el hermano tenía el brazo parchado ahí, no me acuerdo más nada de la enseñanza, ni siquiera sé de lo que habló. Lo vi al hermano ahí, me retiré y no tengo conocimiento. Bueno, hermano, trate dentro de lo posible de preguntar, porque a mí me está haciendo muy bien, le digo desde lo personal, el estar escudriñando el material que nos pasó el pastor y poder estar armando los diferentes mensajes que vamos a tener para desarrollar en todo este tiempo que el pastor está en su recuperación y que en el nombre de Jesús prontamente estará con nosotros. Uno de los atributos incomunicables es la autoexistencia de Dios. Dios tiene la base de su existencia en sí mismo. El término técnico para esta palabra es la expresión latina aceitas, el que tiene su origen en sí mismo. Él dijo, yo soy el que soy. Este atributo que expresa en su nombre Yahweh, relacionado con el verbo hebreo Yahaz, es ser. Vamos a ver una referencia bíblica en Juan, en el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 26. Solamente me voy a detener en unos cuantos de estos y lo demás lo voy a nombrar simplemente porque la intención es compartirlo con profundidad cuando cada uno de los expositores tengan que dar su parte en cuanto a los atributos de Dios. Algunos están preparando la soberanía de Dios, los decretos de Dios. Hay hermanos que están preparando sobre la omnipresencia, omnisciencia, la presencia de Dios, soberanía de Dios, la sabiduría de Dios, en fin. Usted va a tener la oportunidad de escuchar. Ahora le voy a decir algo y transmítaselo al que está a su lado y al que no haya venido en este día. Quiero que le diga algo muy importante. No faltes a los servicios. No dejes de congregar como algunos tienen por costumbre. O hace un esfuerzo y llegate a la congregación, porque va a ser de mucha bendición el poder tomar todos estos mensajes que son correlativos y poder aprender y sumar y no quedar colgado en diciendo, che, justo este día compartió una enseñanza del hermano y yo creo que esta es la base de todo lo demás que viene por delante. Así que si en parte se pierde esto, lo demás lo va a alcanzar a conocer, pero no se duerma lo mismo. Versículo 26. Como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Él tiene vida en sí mismo, Él existe por sí mismo, en sí mismo, no por sí mismo, en sí mismo. Nadie lo creó. Dios es independiente en sus pensamientos. Algunos versículos, para que vamos viéndolos rápidamente, son varios los atributos. Romanos 11, 33, 34, en cuanto a su voluntad. Daniel 4:35, Romanos 9:19, lo está viendo allí, lo anota, por favor, va ganando tiempo. Y en cuanto a su poder, Él existe en cuanto a la autoexistencia. La unicidad de Dios es un segundo atributo. No sé si vamos a... estos atributos que estoy compartiendo no lo van a volver a tocar, no lo van a volver a enseñar. Lo que es la autoexistencia de Dios, la unicidad de Dios y la simplicidad de Dios y otros puntos más, no se lo va a enseñar de acuerdo a lo que se nos ha dado para compartir, pero usted tómelo y después profundícelo en su casa. Dios es el único en su género, solamente hay un Dios. En toda la Escritura hablamos de un Dios con mayúscula y por lo tanto Dios es único. Todas las demás cosas existen por medio de este Dios. Referencia bíblica, voy a ir solamente a 1 Corintios 8:6, que ya la hemos leído. Usted la lee después a 1 Reyes 8:60, Deuteronomio 6:4,
Si alguno puede buscarlo, Deuteronomio 6.4, lo leemos ya nomás. Yo voy a leer 1 Corintios 8.6. Vamos ganando tiempo y también de esta manera algún hermano que quiera escuchar este pasaje de Deuteronomio 6.4. Se lo leo al 8.6 de 1 Corintios, donde dice: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y para quien nosotros existimos, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual han salido creadas todas las cosas y por quien nosotros también existimos. ¿Alguno que tenga Deuteronomio? Sí, hermano. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amén. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Un único Dios. Entonces, según la versión Reina Valera, este versículo contiene dos afirmaciones. Yahweh es nuestro Dios, unicidad. Y Yahweh es uno, unidad. Esta traducción es posible y correcta, y el doble uso del nombre de Dios puede ser una prueba de la doble afirmación. Sin embargo, la palabra hebrea Had, uno, puede ser traducida también en un único. Por eso es un único Dios. Esa traducción parece ser aún mejor que la de la Reina Valera, y en este caso este versículo no enseña tanto la unidad de Dios, sino su unicidad. Cuando hablo de la unidad de Dios, hablo de la pluralidad de Dios, hablo de que Dios es triuno. Cuando hablo de la unicidad, hablo de un único Dios. Son juegos de palabras. El Dios de Israel es el único que tiene derecho a ese título. Zacarías enseña la misma cosa, Éxodo tiene lo mismo. La unidad de Dios, aquí vemos la unidad, hemos visto la unicidad y ahora vamos a ver la unidad de Dios. Dos atributos. Este atributo tiene que ver con la unidad del ser de Dios. Las tres personas no forman un Dios que tiene una triple esencia. Es una esencia en tres personas. Tampoco se puede diferenciar el ser de Dios de sus atributos, como lo decía Dabney. Dios forma un todo que es indivisible. Por eso la Biblia incluso puede identificar a Dios con sus atributos. Dios es amor. Dios es justicia, porque hablamos de una unidad, pero es una unidad perfecta. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, estos tres son uno. Deuteronomio 6.4, lo leyó el hermano, dependiendo de nuestra traducción, es un versículo que enseña esta verdad, que además, aunque no menciona explícitamente en otros lugares, forma parte de la doctrina de la Trinidad por deducción. Esta doctrina no contradice a la doctrina de la Trinidad. La unidad tiene que ver con la esencia o el ser de Dios, la Trinidad con su subsistencia. Entendiendo entonces que la unidad tiene que ver con la esencia de Dios y la Trinidad con su subsistencia, incluso la palabra hebrea Had da lugar para la doctrina de la Trinidad. Un único Dios, dijimos anteriormente. En hebreo existe otra palabra que significa uno o unido, y es la palabra Hashid. Esta palabra significa unidad total en todos los sentidos, a diferencia de la palabra Had, que deja lugar para la unidad esencial y la pluralidad personal. Hablamos del triuno. Por ejemplo, cuando en Génesis 2.24 dice, vamos a ver, la expresión yo estoy con un, a ver, no es este el pasaje. Ah, sí, está bien. Cuando habla de la unidad matrimonial dice, por lo tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Cuando habla de la unidad matrimonial, la palabra es ejad y no hashid. Entonces, nosotros decimos uno. ¿En qué sentido de uno? No es que ahora tienen la misma esencia, nunca. Dios tiene la misma esencia, por eso hablamos de unicidad, pero hablamos de la unidad en cuanto a su subsistencia por el triuno. Son tres personas. El Padre se manifestó, el Hijo se manifestó, y el Espíritu Santo se manifestó. Yo y mi esposa somos dos personas que ahora estamos unidas por un matrimonio en una condición de relación, pero mi esencia y la de ella son totalmente diferentes. En Dios no sucede eso.
El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. ¿Está aquí? Diga amén. La infinidad de Dios. Dios es un Dios infinito y nosotros somos finitos. A pesar del hecho que nuestro Dios es un Dios personal con el cual podemos entrar en comunión, también es verdad que este Dios es un Dios, es un ser infinito. Él llena el universo y no tiene límite ni en el espacio ni en el tiempo. Él no está limitado al cronos nuestro, al tiempo nuestro, ni al espacio nuestro. Por eso es omnipresente, está en todos lados. Ahora, el ser de Dios no está condicionado con ningún límite. La infinidad de Dios define y condiciona algunos de sus atributos. La infinidad de Dios en el espacio se expresa en su omnipresencia. La infinidad de Dios en el tiempo se expresa en su eternidad. La infinidad de Dios en sus atributos comunicables se expresa en su perfección. Por ejemplo, el amor de Dios es perfecto sin ningún defecto o limitación. Por lo tanto, la definición es que la infinidad de Dios significa que el ser de Dios no tiene final ni límites. Y ahí tiene muchas referencias a las cuales yo voy a hablar solamente de Hechos 17 por razones de practicidad con mi mano diestra. Hechos capítulo 17, 28. Usted lo va a leer a los demás pasajes luego. 17, 28. Y que ya lo hemos leído. Porque en Él vivimos, nos movemos y somos, como algunos de nuestros propios profetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Amén. La eternidad de Dios. Ahora, la infinidad de Dios en relación al espacio es su omnipresencia, como acabamos de ver. La infinidad de Dios en relación con el tiempo es su eternidad. Dios no está sujeto a las limitaciones del espacio y tampoco a las del tiempo. Para Dios no hay pasado, presente o futuro. Por eso usamos a veces la eternidad pasada, presente. No, eso está mal expresado. No existe una eternidad pasada, ni presente, ni futura. Es la eternidad, es el tiempo sin tiempo. Dios es eterno, no habita en ningún tiempo. Nosotros tenemos el tiempo pasado, presente y futuro. Nosotros fijamos horas, fechas, días, meses, años. Dios no. Dios no está limitado al tiempo. Entonces, sino todos los acontecimientos y cosas están delante de Él como la misma realidad. Dios no tiene principio ni fin en el tiempo. Siempre ha existido y siempre existirá. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Definición: Dios no está sujeto al tiempo. Y ahí vemos diferentes pasajes: Salmos 92, Salmos 102, Segunda de Pedro 3:8. Voy a leer Segunda de Pedro 3:8. No tengo nada en contra del Antiguo Testamento, simplemente por razones de practicidad, porque me queda más cómodo utilizar los últimos libros, que hay menos hojas y me es más liviano mover la mano aquí. Entonces, 3:8. Y soy diestro, no tengo problema. Pero amados, no ignoréis que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. La inmutabilidad, y ahí es de Dios. Cuando escribimos a veces también se nos va la mano, no lo vamos a corregir ahora. Dios no crece, Dios no cambia, Dios no disminuye. Su conocimiento, sus planes, sus principios morales siguen siendo los mismos. Como ser absolutamente perfecto, la posibilidad de un cambio queda totalmente excluido. Y vamos a ver algunos temas, puntos controversiales dentro de las Escrituras que hacen parecer como que Dios es un Dios que cambia de acuerdo a nuestras actitudes. Dios no cambia, eso tiene que tener presente usted. Y si usted tiene presente ese atributo, toda la Escritura tiene que estar encaminada en base a ese atributo de la inmutabilidad de Dios. Por ende, usted va a tener que cambiar su forma de ver la Escritura y no es como usted cree que Dios es un Dios que cambia. ¿Está aquí? Vamos a verlo. Dios no está sujeto a ningún cambio ni de su ser, ni de sus atributos, ni de sus planes, ni de sus promesas. Vamos a ir a los problemas. Dice, hay una pregunta. ¿No hay versículos que indiquen que Dios cambia de opinión y de planes? Y se arrepintió Dios. Ahora dice, Génesis 6:6, ¿Dios se arrepintió de haber creado a los hombres?
Éxodo 32, 10, 14. Dios quiere destruir al pueblo de Israel, pero luego se deja convencer por Moisés para perdonarle cuando Moisés viene a interceder. Claro, es muy ¿cómo se llamaría esto? A veces como que la propuesta está muy buena, ¿no? Que nosotros nos dejamos mover por este pensamiento mal tomado de la Escritura, mal interpretado de la Escritura, de que Dios sí cambia. Me estaba por destruir, pero como yo me puse de rodilla, levanté mis manos al cielo, Dios nunca me destruyó. Mentira. Nunca te destruyó porque Él ya no te iba a destruir. Ya había determinado no destruirte. Había determinado perdonarte. Dios me salvó porque un día confesé a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Mentira. Jesucristo ya te había elegido desde antes de la fundación del mundo y hoy estás en el camino del Señor porque Él usó de sus medios de gracia para poder hacerte ver que eras un miserable, un depravado total, un necesitado de Él, y pudiste entender por el Espíritu Santo que te convenció de pecado, de juicio y de justicia, que eres un hijo de Dios por gracia. Amén. Jonás, ¿Dios se arrepiente de sus planes de destruir Nínive? Las decisiones de Dios no dependen de la reacción del hombre. Si tú quieres dejar de congregar, eso no lo va a cambiar a Dios. Eso no va a revertir su posición contigo y su relación contigo y sus atributos contigo. Él no va a cambiar por eso. Lo que sí va a suceder son las consecuencias mismas de un acto de desobediencia nuestra para con una exigencia de Dios. Cuando Dios dice, no robarás, no matarás, y lo hacemos, transgredimos, y justa recompensa por esa transgresión. Hay que cuidarse también, redondeando, si esto fuera así, Dios aprendería cosas a base de nuestros datos, y esto es imposible de un ser perfecto. Ahora, hay que cuidarse también de otro error. El hecho de que Dios es inmutable, que no cambia, no significa que es inactivo. Entonces Dios está ahí quietito, pasivo. Dios es constantemente activo y no hay contradicción entre sus actividades y su inmutabilidad. No se contradice porque es un Dios perfecto. Por lo tanto, todo lo que Él está haciendo, lo está haciendo porque ya lo decidió hacer y no está en contra de sus atributos en lo que es la inmutabilidad de Dios. No es que Dios sobre la marcha, porque hoy el Ministerio Jesús hizo una oración muy poderosa, Dios decidió volcar su benevolencia y su misericordia y su amor y su gracia para con nosotros. Dios ya volcó su amor, su misericordia y su benevolencia con nosotros. Nosotros necesitamos orar a Dios por el simple hecho de que necesitamos nosotros estar convencidos de que dependemos de Él. El problema nuestro es nosotros con Él, no Él con nosotros. Nuestro problema es nuestra fe con Él, no Él con nosotros. A Él no lo cambia nada. Él es Dios y seguirá siendo Dios, por más que yo quiera creerle o no quiera creerle, por más que yo quiera hacerlo o no quiera hacerlo, quiera cantarle o no quiera cantarle, quiera predicarlo o no quiera predicar, no lo va a cambiar a Dios. Mis lágrimas no lo van a convencer, ni lo van a conmover, ni lo van a mover de nada. Simplemente yo debo reconocer, aún en momentos de lágrimas, de lloro, de tribulaciones y de aflicciones, que mi dependencia está en Él y que solo Él puede ayudarme. Entonces, eso es. La omnipresencia de Dios. Bueno, este tema de la omnipresencia lo vamos a profundizar un poquito más adelante. Creo que me tocó el próximo miércoles a mí. Pero simplemente a vuelo de pájaro lo vamos a ver más profundamente con más pasajes bíblicos y todo lo demás. La omnipresencia de Dios o su inmensidad tiene que ver con su infinidad. Mire, todos estos pasajes, todos estos atributos van tomados. Por lo tanto, es entender uno para entender el otro en relación con el espacio. Dijimos de que Dios no tiene límite, eso es infinidad. Por lo tanto, en relación a su espacio habla de la omnipresencia, Dios está en todos lados. Ahora, son sinónimos omnipresencia e inmensidad, son sinónimos con una notable excepción. Inmensidad pone el énfasis sobre el hecho de que Dios no está limitado por el espacio, mientras que su omnipresencia resalta el hecho de que Él está presente en cualquier lugar con la total plenitud de su ser divino.
No es que se separó un pedacito de Dios y en Tucumán está obrando la sabiduría de Dios y allá está obrando el juicio de Dios. No, es que para Irán está cayendo el juicio de Dios y aquí está la gracia y la bendición de Dios. Nosotros tenemos ahora el viento de Dios y allá está el infierno de Dios, allá está la ira de Dios. No, Dios es completo en todo lugar. Eso es sobre lo que nos está diciendo esto. Dios no está limitado en el espacio, no en el especio, y al mismo tiempo está presente en cualquier lugar con la totalidad de su ser. Pasajes bíblicos, Isaías 66:1, lo voy a leer. ¿A cuánto le está haciendo de bendición este tema, hermano? Yo quiero saber, si usted dice, sí, me está haciendo de bendición, gloria a Dios y que Dios siga bendiciendo su vida. ¿Sí? ¿Lo bendice estos puntos? ¿Lo está ayudando a entender, a comprender? Usted dice, yo ya soy un máster en teología y no necesito estos PowerPoints aquí. Jehová ha dicho, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Y usted puede leer lo demás. Omnisciencia. Dios conoce todo. Entonces, Dios ha conocido cada detalle de sí mismo y de la creación desde el principio. Él nunca tiene la necesidad de aprender nada. Esto incluye el número exacto de las personas que se salvan o que se pierden. Este conocimiento de Dios es perfecto en su cualidad y también en su extensión. Para aquellos que niegan la doctrina de la doble predestinación, Dios salvó a unos cuantos y dejó librado a los demás para que en su rebeldía obtengan el juicio de su condenación. Solamente una persona que vea ese punto controversial sobre la doble predestinación va a tener que rendirse ante los pies de Dios, ante la omnisciencia de Dios, porque no podemos negar que Dios sí sabe cuál se salva y cuál no se salva, por más si hay un número elegido y un número librado o preterido o reprobado para la condenación. Yo fui uno de los que negó mucho tiempo la doctrina de la doble predestinación. Me costaba entenderle, me costaba tratar de conciliar todo lo que hace a lo que Dios, ¿cómo puede ser que Dios? Porque a veces nos ponemos a pensar de esta manera. Pero cuando Dios bombardea nuestro pensamiento con su sabiduría, su conocimiento y su palabra, y luego descansamos sabiendo que en su omnisciencia Él sabe quién se salva y quién no se salva, lo único que tenemos que hacer nosotros es predicar su palabra para que se salven los que han sido elegidos. Y Dios sabe quiénes son los que están elegidos desde antes de la fundación del mundo en Cristo Jesús. Este conocimiento de Dios es perfecto en su cualidad y también en su extensión. Dios conoce todas las cosas y sabe exactamente cómo realmente está ocurriendo. Él conoce la esencia de todas las cosas. Él no observa como el hombre. Los ojos del Señor están sobre la tierra. No, Dios nos está mirando a nosotros para observarnos a nosotros. Dios nos conoce a nosotros por su omnisciencia, no porque está con el larga vista mirándonos a nosotros. Eso es antropomorfismo, es para poder en nuestra mente finita, limitada, chiquitita y a veces dura, poder entender a un Dios infinito, grande y poderoso a través de estos antropomorfismos que semejan formas de hombre para poder entender que los ojos de Dios están sobre los justos. Y yo me pongo contento cuando dice la mano de Dios. No, Dios no tiene mano, Dios no tiene ojo. Dios es espíritu. Está aquí. Pero son cosas que vamos conociendo en la medida que vamos avanzando en el estudio de la palabra de Dios. Él conoce la esencia de todas las cosas. Perfecto. Ahora, en cuanto a la definición. Dios conoce todas las cosas posibles y reales. Y hay muchos pasajes bíblicos. A mí me gustaría leer el de Isaías 29, ya que estoy con Isaías 29:15. Vamos a ahorrar recursos y vamos a ir al mismo libro. Esto es una forma de ahorrar tiempo también y por conveniencia. Hay de los que se esconden de Jehová, encubriendo sus planes, y sus obras las hacen en tinieblas, y dicen, ¿quién nos ve? ¿Y quién nos conoce? Bueno, sabemos que va a pasar todo eso, ¿no? Nadie
se puede esconder de Dios, porque Dios conoce todo, sabe hasta los últimos detalles de todo. No es que se le escapó a Adán por ahí por el huerto del Edén y Dios dice, ¿a dónde está Adán? Ahí está Adán. Ya Dios sabía que Adán estaba en pecado por su omnisciencia. Ya sabía en qué momento iba Adán, y esto no tiene nada que ver que Dios lo empujó al pecado, sino que en su omnisciencia Él lo dejó librado para que ocurriera lo que ocurriera, porque Él ya tenía todo planificado. No es que había un plan A y un plan B, todo estaba determinado en su eternidad. La omnipotencia de Dios, creo que también este punto lo vamos a tocar más profundamente. El Shaddai, como algunos, la iglesia pentecostal, llamas de fuego y poder, el Shaddai, y gritan y hay un... Claro, reconocen al Dios Todopoderoso, pero no quieren entender al Dios celoso, al Dios justo, al Dios airado, al Dios soberano, al Dios de los decretos, al Dios de pactos, al Dios de gracia. El poder de Dios no está limitado de ningún modo. Dios potencialmente puede hacer, mire, esto es importante que detenga su mente a lo que vamos a decir. Dios potencialmente puede hacer todo lo que quiera. Dios puede hacer lo que quiera, potencialmente, ¿no? Pero no lo va a hacer, porque no va a mentir. Y por lo tanto hace todo lo que ha propuesto hacer. Entonces, como potencialmente puede hacer todo lo que quiera, pero lo que ha propuesto hacer, porque va conforme a los demás atributos, que es inmutable, Él no puede cambiar, por eso Él no va a negarse a sí mismo en el sentido de decir, bueno, hoy día voy a decidir hacer otra cosa con los muchachos de GES, porque la verdad que se han ganado una Pepsi, una Coca-Cola, iban a decir algo. Entonces, la idea de la acá, espera, pero él no hace todo lo que puede. Es un juego de palabras esto, ¿no? ¿Cómo es posible? Potencialmente puede hacer lo que Él quiera, pero como se ha propuesto hacer, pero Él no hace todo lo que puede. La idea de la omnipotencia de Dios se expresa en el nombre del Shaddai, que significa el Todopoderoso. Ahora los versículos hablan del hecho de que Dios puede hacer más de lo que realmente hace. Y estos versículos que están allí, Jeremías y todo lo demás, y lo demás dice, los siguientes versículos hablan en un sentido absoluto de la omnipotencia de Dios. El punto aquí a tratar es que, sin embargo, hay cosas que Dios no puede hacer. ¿Pero cómo? Si me dijiste que Dios es todopoderoso. Sí, Dios es todopoderoso. Pero hay cosas que Dios no puede hacer. Pero Dios me dijo a mí que me va a dar todo lo que yo le pida. Dios, hay cosas que no va a hacer, porque Dios no se mueve por tus caprichos. Pero Dios me dijo que me va a dar una rubia de ojos celestes. No, Dios no se mueve por tus emociones, ni por tus pretensiones, ni por nada del mundo. Es que yo le he pedido la verdad a San Antonio para que me dé un novio en este año y me case. Dios no se mueve de esa manera. Ah, ¿no lo conocían a San Antonio ustedes? Allá en Tafí Viejo, el patrono de Tafí Viejo, dicen ellos, ¿no? Pobrecitos los tafiseños. Todos los años yo celebraba a San Antonio. Y ahí le ponían la canción, pedile a San Antonio que te dé un novio. Y bueno, y este era un tema religioso. El patrono de ellos era San Antonio, el que le daba los novios todo. Pobre, ¿no? Andaban pidiéndole novio al San Antonio. Y después le daba el novio, se casaban y se estaban divorciando al mes. El tema es el siguiente. Sin embargo, hay cosas que Dios no puede hacer porque estarían en contradicción con sus atributos y su ser. Dios no puede mentir, Dios no puede pecar, Dios no puede cambiar, Dios no puede negarse a sí mismo. ¿Está de acuerdo? Entonces, en conclusión, Dios es omnipotente en toda su esencia y esa omnipotencia no se contradice con los demás atributos de Él.
¿Se da cuenta que es necesario conocer estos puntos? Porque si no, yo estoy orándole y pidiéndole a Dios la 4x4 y Dios me dijo, vas a andar en triciclo toda la vida y vas a predicar el evangelio arriba de una bicicleta y caminando con alpargata. Bueno, no es otro tema aparte. Si Él te quiere dar el mocasín, te lo va a poner. Los atributos comunicables, ya terminamos con lo incomunicable y estamos terminando con los comunicables que son más cortitos, son en 2 minutos los terminamos. Mientras los atributos incomunicables enfatizan el ser absoluto, los comunicables indican la naturaleza personal de Dios que se evidencia en su actitud relacional para con aquellos que están fuera del ser divino, o sea, con nosotros. El término comunicable indica que podemos encontrar en nuestra personalidad trazos de los atributos divinos. Dios nos creó y nos comunicó estos atributos a nuestro ser, aunque en una medida infinitamente menor. La santidad de Dios es un tema que lo vamos a ver, lo tengo para compartir luego yo, así que para que usted lo tenga en cuenta. La justicia de Dios, este atributo de Dios está estrechamente conectado con su santidad. El concepto bíblico de la justicia de Dios tiene sus raíces en la palabra hadith, cuyo significado básico es recto. Ser justo significa hacer lo que es correcto. En cuanto al hombre, lo que es correcto se define por la ley de Dios. Uno sabe porque su conciencia lo acusa o lo defiende conforme a su razonamiento, habiendo hecho lo bueno o habiendo hecho lo malo. Ahora, pero para Dios no hay un parámetro, porque Él es superior a toda ley. Por lo tanto, la justicia de Dios se expresa en la rectitud, la coherencia de todas sus acciones con sus atributos y su carácter. Dios no se va a contradecir en todo lo que es su esencia misma y su carácter mismo. Dios no hace ni tolera ninguna cosa que vaya en contra de sus atributos. La ley no es, por lo tanto, otra cosa que la expresión del carácter mismo de Dios. Por lo tanto, Dios no puede mentir, actuar parcialmente, engañar y de vez en cuando dejar pasar algunas cosas nuestras. Dios no hace eso. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre segare, eso mismo sembrará, eso mismo segará, cosechará. La justicia de Dios se manifiesta en el hecho de que Dios actúa en el hombre de una forma absolutamente imparcial y justa en el pleno sentido de la palabra. Dios ha dado al hombre sus leyes como expresión de su carácter y como guía para llevar una vida de acuerdo con su carácter. ¿Por qué leemos la Escritura, estudiamos la palabra? Porque dice que la palabra es útil para preparar, redarguir, enseñar, corregir, a fin de que todo hombre esté preparado para toda buena obra. Para que el hombre de Dios, dice, esté preparado para toda buena obra. Para eso nos sirve la Escritura, no la tenemos nosotros para cargarla y traerla un miércoles y un sábado para que nos prediquen un mensaje y tengamos que buscar un pasaje bíblico en ese libro, que cuando llegamos a la casa lo desconocemos, lo ignoramos, lo rechazamos y muchas veces más de lo que lo han perseguido para destruirlo. Lo matamos con nuestra ignorancia. Dios ha dado al hombre sus leyes, entonces, y tenemos que tener en cuenta que al mismo tiempo cada hombre recibirá o el castigo debido según las leyes o la recompensa correspondiente según sus promesas. Amor. La palabra amor es una palabra muy usada, pero poco definida. La palabra del Nuevo Testamento que contiene ese contexto es ágape, y el amor no tiene que ver en primer lugar con emociones o sentimientos. Entonces, si queremos acercarnos al significado de esta palabra, tenemos que dejar de lado por un momento todas nuestras ideas de amor influenciadas por conceptos no bíblicos. Siento amor. No se trata de que si sentís o no sentís amor, o tenés o no tenés amor. Amás porque Dios te dio amor, o no amás porque no tenés el amor, porque el amor es parte del fruto del Espíritu Santo. Por ende, si una persona tiene el Espíritu Santo, tiene amor, tiene gozo, tiene paz, tiene benevolencia y todo lo demás. Aquí, en cuanto ya se me fue. El amor de Dios es el atributo de su carácter que busca el cumplimiento de su voluntad en el objeto de su consideración. Saliendo de esta definición podemos afirmar lo siguiente: en cuanto a Dios mismo, Dios es amor, quiere decir Dios busca su propia gloria y el cumplimiento de su propia voluntad. Dios se ama a sí mismo. ¿Qué Dios egoísta?, dicen algunos. Porque se ama a sí mismo, hace como Él quiere, todo para su gloria, y no comparte la gloria con nadie. En cuanto a los hombres, Dios ama al mundo, quiere decir, Él quiere que su voluntad sea cumplida en la tierra.
Esa definición también se aplica al amor que los hombres tienen unos con otros. Amar a nuestro prójimo significa estamos intentando que la voluntad de Dios se cumpla en la vida de nuestros familiares, amigos, vecinos, compañeros, etc. El amor de Dios tiene su raíz en su deseo de comunicarse, de tener un objeto para poder mostrar su amor. Dios se está comunicando eternamente entre las personas de la Trinidad. Por eso el concepto de un Dios de amor requiere la existencia eterna de más de una persona divina. La creación del hombre, ¿por qué? Porque la palabra dice, mas Dios muestra su amor, que aún siendo pecadores Cristo murió por nosotros. ¿Cómo se manifestó el amor de Dios? Por su Hijo, Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Tiene que actuar la Trinidad. La creación del hombre y de los ángeles también es el resultado del deseo del amor divino de comunicarse también con su ser creado. Aunque no hubo necesidad para la creación, de su libre voluntad y movido por su deseo de comunicarse, Dios hizo al hombre. Él no nos tendría que haber creado, punto. No estaba forzado a hacerlo. No es porque estaba aburrido nos creó, Él se quiso comunicar a través del amor. El amor humano también se refleja en el deseo de comunicarse. Donde no hay amor, no hay comunicación. Y este es un tema bastante importante para tener en cuenta en nuestra vida diaria, relacional, con nuestros seres queridos, aún en la congregación, donde dice el Señor que debemos de amarnos los unos a los otros. Si decimos que amamos a Dios y aborrecemos al hermano, somos mentirosos, porque el amor de Dios no está en nosotros. Pero si amamos a nuestros hermanos y decimos que a Dios le amamos cuando no le vemos, pero amamos a nuestros hermanos cuando le vemos, estamos cumpliendo la voluntad de Dios. Hay quien dice que Dios ama a todos los hombres y por lo tanto finalmente todo el mundo será salvo. Este concepto se llama universalismo. El problema con esta postura está en el hecho de que el amor de Dios no actúa de forma independiente de su justicia. La base de esta postura equivocada es el concepto de amor humano que muchas veces actúa de forma irracional. Ahí está el problema nuestro. ¿Por qué no creemos que Dios separó unos cuantos para salvación y otros para condenación? Entonces, de una manera arbitraria, a base de sentimientos de simpatía o antipatía, el amor de Dios siempre está en plena y perfecta armonía con los demás atributos suyos. Además, el amor, bien entendido, incluye también el concepto de un castigo. Dios al que ama castiga. Verdad que ya terminamos. Para definir esto de la verdad vamos a acercarnos a una definición a través de 4 afirmaciones. La idea bíblica de lo que es la verdad o lo verdadero contrasta con lo que es una ficción o imaginario. Yahweh es el Dios verdadero porque Él realmente es Dios. No podemos negar eso. No podemos contradecir eso. Yo puedo imaginarme que Dios no existe, pero eso no va a cambiar su existencia. Dios es real, Dios es veraz. Algo que es verdadero es algo que cumple todos los requisitos de su propia definición. Por ejemplo, Dios verdadero significa que Yahweh es el único que cumple con todas las perfecciones de Dios que Dios tiene que tener para ser Dios. Lo verdadero es algo en que la apariencia o la manifestación concuerda totalmente con la esencia o el carácter. Dios es verdad o verdadero porque Él es exactamente lo que pretende ser. Uno se puede fiar totalmente en la verdad porque no falla ni engaña. Yo cuando digo una persona es verdadera, cuando es una persona intachable, es una persona irreprensible, es una persona que demuestra, aún dentro de sus limitaciones, imperfecciones y cuantas cosas humanas, que manifiesta el atributo comunicable de la verdad, porque todo lo que hace concuerda con lo que dice, pregona, vive, ejerce, respira, mira, hace. Entonces una persona es verdadera porque él dice, yo sirvo a Dios y sirve a Dios, no de la boca para afuera, sino con sus hechos y con verdad. Uno puede fiarse entonces totalmente de la verdad porque no falla ni engaña, porque Dios no cambia y es fiel y justo también, Él es verdad. Ese atributo es esencial para poder poner nuestra confianza en su palabra y también en el fundamento de todo conocimiento. Yo me aferro a lo que dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo le creo a Dios
por la palabra revelada, que Él me dijo, yo soy la verdad, mi palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y cuando yo entiendo esto, yo me tiro desde el cielo mismo a la tierra, sin pensar si tiene agua o no, sabiendo que hay verdad en Dios y que estoy contenido por esa verdad y que nada me va a engañar ni me va a fallar, porque su verdad vence cualquier otra cosa de engaño que pueda querer venir sobre mi vida. Ese atributo es esencial entonces para poder confiar y predicar la palabra de Dios. Soberanía. Dios es el creador de todo el universo, su voluntad es la causa de todas las cosas y Él ejerce el gobierno ilimitado sobre el universo. Por ser el creador del mundo, todo el universo le pertenece a Él. Esto de la soberanía no se contradice porque Dios es más soberano que Dios es amor. Dios es más amor que Dios es soberano. No, nada es más que otra de las cosas. Todo actúa de una manera ordenada. Por ser el creador del mundo, todo el universo le pertenece a Él. Él tiene la autoridad absoluta sobre los ángeles, incluidos los ángeles caídos y los hombres. Él mantiene, ¿usted cree que no lo tiene al diablo bajo los estrados de sus pies? Él está en control de todas las cosas. El diablo es el diablo de Dios. Y los demonios no son un problema nuestro, muchas veces de nuestra imaginación. Son instrumentos en las manos de Dios para santificación nuestra. Cuando nosotros estamos mirando para otro lado, Dios se glorifica y manda un par para tratarnos a nosotros. Sí, de eso, de ángeles caídos, demonios, como usted le quiera llamar, espíritus inmundos. Pero Él es soberano y hace como Él quiere. Entonces, no lo ate al diablo y lo desate, sino busque a Dios y todo lo demás le irá bien. Él mantiene todas las cosas con su poder ilimitado y determina los fines y el propósito de todas las cosas. Él gobierna como el rey en el universo. Soberanía. Bueno, básicamente se puede hacer una distinción entre la voluntad decretada o secreta y la voluntad revelada de Dios. Eso lo dice Deuteronomio 29:29. La voluntad decretada de Dios está básicamente escondida en Dios y por lo tanto desconocida para nosotros. O sea, lo que Dios dice, lo secreto le pertenece a Dios, más los revelados son para nosotros. Su voluntad revelada fue dada a conocer a través de su palabra, la Biblia. Y entonces, en el ejercicio de su voluntad, Dios está absolutamente libre. Él ejerce su voluntad siempre de acuerdo con sus atributos, nunca de manera aislada. Y esto es a la vez la expresión máxima de libertad. Dios, sin embargo, no tiene que obedecer a ninguna ley superior ni a ninguna casualidad. Nosotros sí somos esclavos de Cristo. Y debemos de gozarnos por ser esclavos de Cristo. Bondad, lo voy a compartir luego, en otro momento con misericordia, otro atributo en otro miércoles. Gracia, también vendrá. La palabra gracia es una traducción de la palabra, Hanan, Charis, la gracia es un favor inmerecido, por lo tanto podemos decir que la gracia de Dios es la expresión de su bondad y amor hacia los que no tienen ningún derecho a recibirla y que están en un estado de condenación justa. La gracia de Dios es la fuente de toda bendición espiritual. Por gracia tenemos acceso a la salvación, por gracia salió el mensaje de la salvación al mundo, por gracia pecadores reciben la salvación en Jesucristo, por gracia somos justificados, por gracia somos ricos de bendiciones espirituales. Ahora, ¿esta gracia de Dios dice en contradicción con su justicia? ¿Está en contradicción con su justicia? No, porque en Jesucristo los dos atributos de Dios han recibido un trato justo y adecuado en todos los sentidos. Dios muestra su gracia a quien Él quiere. Eso lo dice soberanamente en Romanos 9:15. Él hace misericordia con el que quiere tener misericordia. Él no está bajo la obligación de mostrar su gracia a nadie. Por lo tanto, Él no actúa de forma injusta salvando a unos y no a otros, sino de manera justa salvando a uno y no a otros. Misericordia, también lo voy a compartir luego. Paciencia, y terminamos con esto. Este atributo de Dios está relacionado con el amor y la voluntad de Dios. Dios no castiga nuestros pecados inmediatamente. Hablamos de la longanimidad de Dios. Dios es ampliamente paciente en su misericordia. El juicio sobre el pecador se retrasa mientras que dura este tiempo. Los unos se salvan y los otros insisten en su rebelión contra Dios. Podemos traer a un preterido de alguna manera para dar un ejemplo, a un reprobado, a un desechado desde antes de la fundación del mundo y sentarlo todos los días en este auditorio para recibir la palabra de Dios, pero no va a creer por la simple razón que fue desechado y dejado para que siga manifestando su rebelión porque está condenado. ¿Está aquí?
Y eso demuestra que es un preterido. Pero cuando uno llega al Señor y su vida da fruto, porque algo sucedió, porque por gracia somos salvos y estábamos muertos en nuestros pecados y en delitos, y Él nos dio vida, obró Dios en nosotros y ahora estamos creciendo. ¿Por qué? Porque Él nos salvó, nos propició, nos justificó y ahora en santificación está tratando de que nosotros día a día podamos dar frutos dignos de arrepentimiento. Entonces estamos creciendo juntos para la gloria de Dios, estamos avanzando, estamos llegando a un nivel de madurez en el cual antes tomábamos leche y ahora alimento sólido. Ahora estamos más preparados que en otro tiempo para poder soportar otro tipo de vientos, de doctrinas que engañaban y nos arrastraban hacia cuantos lugares de milagros, de doctrinas de demonios, de paganismo, de idolatría misma dentro de la iglesia evangélica, donde se idolatra al líder de la congregación, donde se idolatra un ministerio, una bandera, una denominación, una institución. Y ahora nuestros ojos están sobre Jesús, el autor y consumador de la fe, y corremos con paciencia la carrera que tenemos por delante, sabiendo que Él va delante nuestro y que Él nos sostiene, nos guarda y que Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por lo tanto, tenemos la seguridad de alcanzar la meta porque Él ya nos lo prometió. Entonces, la paciencia es algo que Dios comparte con nosotros para que nosotros podamos saber de que Él no retrasa los tiempos como algunos lo tienen por tardanza, pero con paciencia espera que algunos procedan al arrepentimiento. ¿Cuáles son algunos? Esos que estaban destinados para la salvación antes de la fundación del mundo. Y nuestra vida debe tener paciencia para poder también esperar al hermano que está débil en la fe. Y digo débil en la fe porque la Escritura dice débil en la fe, por lo tanto es cristiano, es un hijo de Dios, es una persona que le cuesta afirmar sus conocimientos y fundamentos bíblicos, pero que está creciendo, que está madurando, que está tomando iniciativa en la Escritura y que está esperando que un hermano se le acerque y que le diga: hermano, yo quiero ayudarte, y conozcamos juntos la Escritura, crezcamos juntos para la gloria de Dios, hagamos estudios bíblicos, oremos juntos, pero no te detengas, hermano, levántate porque ya Cristo viene por nosotros. Segunda de Pedro 3:15, primera de Pedro 3:20 y ya la leímos esa. Ahora segunda de Pedro 3:15 y con esto terminamos. Yo sé que se extendió mucho, el hermano me está mirando, dice un mensaje de 2 horas y media, no sé cuánto es esto, pero bueno, quería compartir todo para que no quede nada inconcluso. Segunda de Pedro 3:15. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada o ha escrito. En casi todas sus epístolas, hablando en cada una de ellas estas cosas, entre las cuales hay algunos difíciles de entender, de las cuales los indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición. Así que vosotros, amados, sabiéndolos de antemano, versículo 17, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. No que perdamos la salvación, pero sí que seamos arrastrados por doctrinas erradas y que muchas veces nos cuesten consecuencias trágicas de haber estado muchas veces involucrados en expresiones de prácticas que son antibíblicas. Hace poquito el pastor me pasó un archivo sobre un video sobre la adoración y lo vamos a compartir con los chicos del Ministerio de la Adoración en la parte esta. Y sinceramente yo escuchando ya 2 veces este video, viéndolo, me doy cuenta, Dios mío, digo yo, Señor, a veces cómo tenemos errado el concepto de lo que es la adoración y todo lo trasladamos a la música simplemente, y esto va mucho más allá de eso lo sabemos, pero a veces aún sabiéndolo eso no lo practicamos. Entonces tenemos que aprender a profundizar muchas más cosas, que sí, la alabanza es muy importante, la adoración y la canción y todo lo demás, pero si queremos conocer al Dios que adoramos, tenemos que abarcar. Y una de las cosas que dice este pastor Miguel Núñez, un pastor reconocido en lo que es la teología reformada, es justamente sobre la falla de aquellos que no se han preparado para transmitir el mensaje de la Escritura con una objetividad y con argumentos bíblicos
para que la iglesia pueda crecer. Y hay una deuda dentro de los reformadores en este tiempo, y es el surgimiento del mismo Dios, en el deseo del corazón de Dios de que la iglesia pueda ser edificada, porque Él edifica a su iglesia, que cada uno de nosotros podamos empezar a tener mayor dedicación, devoción, temor. Eso habla de sabiduría por las cosas de Dios, para poder crecer y poder estar firmes sin fluctuar en la esperanza con la que Cristo nos hizo libre. Amén.